Lucas Javier Andrioni, de profesión ingeniero agrónomo, especialización en agricultura sostenible, viajes de capacitación en Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile, Uruguay, Brasil, España. Ha estado con importante capacitación en esos países, asesor privado, asesoramiento de empresas agropecuarias, digital farming y semilleros, director de producción agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, es director de la consultora Biored, asesoramiento a 60.000 hectáreas con la realización de direcciones técnicas en empresas agropecuarias. Está abocado a la investigación, el desarrollo de una agricultura más sostenible, con foco en la recuperación de los suelos, con la utilización de diferentes herramientas como los cultivos de servicios, la intensificación de los sistemas y agricultura por ambiente. Bueno, mucha gente que lo sigue también a través del canal de YouTube con muy buenas exposiciones. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ver tanta gente pone muy contento de poder compartir todo esto. Gracias a la gente de Biogro que confió siempre, estamos en conversaciones constantes y que me haya invitado. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Magdalena, impecable todo lo que nos mostró. La verdad que cada día uno aprende, digo que cada vez uno se da cuenta de lo poco que conocemos, ¿no? Porque uno va viendo cosas y va aprendiendo constantemente de todo esto. Y un poquito siempre empiezo, esta diapositiva debe ser mi primera charla que la puse hace 12 años y siempre la sigo poniendo, porque creo que es clave, ¿no? De cambiarnos el chip que tenemos en la cabeza. Esto de cambiar el chip es una cuestión de dejarnos de, como el título, ¿no? De repensar la agricultura. Creo que estamos en una evolución constante de la agricultura y tenemos que repensarnos para buscar soluciones. Y estos ámbitos son para esto, para resortearnos un ratito el chip, entender por qué queremos el cambio, que no es un capricho esto del cambio, por qué estamos buscando el cambio de la forma que estamos produciendo, y un poquito es contar eso, por qué tenemos que hacer el cambio y qué es lo que estamos haciendo para tratar de acompañar este cambio. El tema es que cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a hacer este cambio, te encontrarás con dos posiciones. El que te dice, mira Lucas, yo sigo por el mismo camino, la verdad que no tengo muchas ganas de andar cambiando porque me resulta muy cómodo lo que estoy haciendo, tengo montones de problemas pero me resulta cómodo, o quiero buscar ese cambio. El tema es que cuando uno se mete a buscar el cambio, te aparecen tantas señales, tantas advertencias que no sabes para dónde agarrar. Y lo primero que tenemos que entender es que todo esto es un proceso. Hoy se hablaron mucho de procesos, son procesos naturales, son procesos empresariales, son procesos logísticos. Esto es un proceso que tenemos que encarar para poder cambiarlo. Si no queremos tomar todo el vaso de completo, nos va a caer mal. Tenemos que entender cómo es y cuáles son los tiempos de cada uno. Por eso es empezar a estar en esto de repensarnos nuevamente. Y me gusta empezar con la frase de qué es la sustentabilidad, porque hoy todo es sustentable. Uno compra yerba, es sustentable, compras el termo, es sustentable, compras el mate, es sustentable, compras las bombillas, es sustentable, todo es sustentable. Y en realidad es mucho porque todos se agarran de la palabra porque es una demanda muy grande que hay del tema de la sustentabilidad. El tema es saber qué es la sustentabilidad, ¿no? Y puse una acá de las Naciones Unidas como para, en grandes rasgos, decir, la sustentabilidad es usar un recurso y dejarlos en las mismas condiciones o en mejores de las que recibimos. Y por eso es tan importante para nosotros, porque el recurso tierra, la naturaleza que trabajamos nosotros, tenemos un impacto altísimo. Entonces eso, cómo utilizamos ese recurso para sacar los beneficios que necesitamos y dejarlos en la misma o en mejores condiciones para las futuras generaciones para que puedan hacer lo mismo. Y eso es un gran desafío que estamos en todo esto. Y cuando uno habla de la sustentabilidad, tenemos que entender de la sustentabilidad en todo su esquema. Porque uno habla, te digo, sustentabilidad y enseguida se te viene lo medioambiental. Y la sustentabilidad, y sobre todo lo que son la sustentabilidad de los sistemas, tiene las tres patas, ¿no? Lo que es la parte económica, la ambiental y la parte social. Si alguna de estas está en desequilibrio, el sistema deja de ser sustentable. Si nosotros como empresas agropecuarias, a partir de ahora solamente queremos tener buenos impactos sociales y ambientales y descuidamos lo económico, dejamos de ser empresas. Y tenemos que tener esto muy claro. Tampoco sirve solamente hacer foco en lo económico y descuidar el resto porque vamos a quedar fuera del sistema. Y un poquito vamos a hablar también de eso. Y creo que estos cambios que se están viniendo, siempre cuando hay un cambio, siempre cuento, aparecen las dos puntas radicales, siempre aparecen las cuestiones radicales. Y con el tema de la pandemia,
hay un cambio que se está viviendo en lo que es en el tema de las demandas y en el tema de la parte también social y medioambiental, ¿no? Cuando apareció la pandemia, apareció esa disrupción radical. En Argentina se llegó a hablar de que era una simple gripecita, que no iba a pasar absolutamente nada, y también se llegó a hablar de qué iba a pasar porque cambiaba tanto los sistemas que no se sabía qué se iban a hacer con las oficinas en el microcentro de Buenos Aires porque no iba a haber más presencialidad de nada. Y en realidad, ¿qué pasa? Siempre se llega a los equilibrios. Uno llega a un equilibrio, hoy estamos reunidos acá, seguramente hay gente que nos está mirando virtual, hay muchas cosas para... No se llega a lo extremo. Pero sí lo que cambió fue la percepción de las cosas. Y dentro de la percepción es qué pasó con la naturaleza, qué pasó con ciertas cuestiones al suceder la pandemia. Esto, para que ustedes se den una idea, es un estudio en el cual uno puede ver que con la pandemia cómo bajó la contaminación ambiental en muy corto plazo. Hay una investigación que una vez leí que hablaba de qué pasaba si el mundo se detenía, qué pasaba con la contaminación ambiental, qué pasaba con la biodiversidad, y el artículo terminaba diciendo que como el mundo nunca se va a detener, eso iba a ser imposible ver cuáles iban a ser sus efectos. Con la pandemia, medio que se detuvo el mundo, ¿no? Y se vio que la contaminación ambiental bajó más rápido de lo que se pensaba, que la biodiversidad se recuperó o recuperó lugares más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Esto es en Venecia, donde empezaron, es uno de los lugares más contaminados, se empezó a ver vida nuevamente después de años. Esto cambia la percepción de las cosas, cambia la percepción, por eso las nuevas generaciones están tan atentos a todo esto. ¿Y en qué nos pega a nosotros? Que somos productores de alimentos. Ya hoy no te preguntan qué haces, sino cómo lo haces. Y esto va a los mercados, va a las demandas, va a nosotros propios como productores, decir, che, ¿cómo lo hacemos? Ya se está hablando mucho de productos de cercanía, del cuidado de los suelos, del bienestar animal, de tantas cosas que van a hacer el mercado. Entonces, por eso nos pega tanto. Y nos pega porque también se han definido, habrán escuchado mucho el tema de los límites planetarios. Los límites planetarios son estos límites que, si no cambiamos ahora, eran algunos al 2050, ahora se bajaron al 2034, ahí te demuestra lo complicado que estamos, es que si no cambiamos eso, vamos a tener grandes problemas para sobrevivir como especie. No es poquito lo que estoy diciendo. Y estos gráficos se leen de la siguiente manera. Si algunos, fíjense, son el tema de la atmósfera, de la biodiversidad, de los ciclos, del nitrógeno, el fósforo, si se salen de lo verde, se dice que están fuera de control. La otra vez que vine acá, hace unos 7, 8 meses, mostré este gráfico, había solamente 3 que se habían salido de control. Hoy ya son más de 9. En tan corto plazo está todo muy descontrolado. Y se salen todos de control. Fíjense, ciclo del fósforo y del nitrógeno, el tema de la biodiversidad, el tema del uso del suelo. Por eso la agricultura a nivel mundial está tan apuntada. Manejamos un recurso natural. ¿Cómo lo estamos dejando? ¿Qué estamos dejando para futuras generaciones? Por eso tenemos que, nos guste o no, cambiar el chip y plantear de otras maneras. Y ciclo de fósforo y nitrógeno, ya les voy a contar un poquito, y también el tema de la biodiversidad. ¿Qué está pasando con la biodiversidad? Magdalena hoy mostró unos cuadros espectaculares, ¿no? Que cada especie tiene una funcionalidad. No es que hay un mosquito y en el planeta está porque está. Tiene una funcionalidad dentro de esto. A medida que van desapareciendo, los límites planetarios, por eso el de la biodiversidad, están fuera de control, porque cuando desaparece una especie, no hay forma de recuperarlo. Y algo estaba haciendo ese bicho acá. Entonces, ¿cómo empezamos a entender todo esto? ¿Cómo empezamos a entender esta gestión del cambio que se está viniendo? Estoy hablando de la agricultura, porque todos acá somos productores o asesores, en cómo hacemos las cosas. Darwin ya te lo decía, no es el más inteligente el que sobrevive, no es el más fuerte, sino el que se adapta primero. Y creo que nosotros tenemos que adaptar la agricultura. La agricultura que veníamos haciendo está quedando fuera de proceso, tenemos que empezar a verla de otra manera. Y si hay algo que no hay acá, que es lo que le voy a mostrar hoy, que con algunos ya estuve charlando, no hay recetas. Seguramente, siempre digo que es lindo porque he tenido la posibilidad de dar charlas en diferentes lugares, y digo, lo que voy a mostrar que hago yo en el sur de Córdoba, seguramente no es un copy y pegue para que lo hagan ustedes acá, pero sí como concepto. Por eso se rompe el tema de las recetas. Tenemos que tener una visión mucho más sistémica de toda la producción agropecuaria. Como decía bien Magdalena cuando empezó, la agricultura que tuvimos era de protección de cultivo, solamente cómo ver para solucionar nitrógeno, fósforo o plagas o enfermedades. Ahora tenemos que ver todo el contexto para ver cómo abarcamos todo esto que estamos haciendo.
Y me gusta siempre contar en esta evolución que estamos, cómo evolucionó, ¿no? Yo por ahí digo muchas veces la palabra agricultura, pero cuando digo agricultura estoy metiendo horticultura, ganadería, estoy metiendo toda la producción agropecuaria, ¿no? Y en esta evolución de la agricultura, en la cual tenemos una evolución que va, me voy a poner acá para si no les tapo, que va cada vez más rápida, yo pude ver que mis abuelos hacían una labranza del suelo. Hacían una labranza del suelo, en Argentina no había bueyes, sino había los percherones, que eran esos caballos. Y el primer salto tecnológico fue el tema de la mecanización. Ellos pasaron de ese caballo a un tractor que todavía está en el campo, que era querosén con ruedas de aceros. Yo siempre digo que en su cabeza fue una revolución tremenda eso, porque pasó de hacer media hectárea por día a no más de 5 con ese tractor, no me imagino que hacían más. Pero en su cabeza fue una revolución muy grande. Ahora, la primera gran revolución, que fue la Revolución Verde, fue después de la posguerra, había que generar alimentos para el mundo, y se hizo la agricultura de altos insumos sintéticos, ¿no? Aplicar energías para producir más. Esto lo que generó es poder producir alimentos para el mundo como se estaba buscando en ese momento. Ahora lo que generó son muchos perjuicios. Muchos perjuicios que a lo mejor son lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Falta de salud de los suelos, falta de nutrición, las plantas cada vez se enferman más, los animales se enferman más, hay bacterias resistentes de enfermedades, virus resistentes. Bueno, por eso se dice que estamos entrando en la segunda revolución verde. En esta segunda revolución verde hay que seguir generando alimentos para el mundo, pero te cambian las premisas. Lo tenés que hacer de forma sustentable y sostenible en el tiempo. Con lo cual ahí vienen todos los desafíos. Lo bueno y la buena noticia es que estamos en la era de las altas tecnologías. Y las altas tecnologías nos van a ayudar a resolver y hacer todo esto. Las tecnologías llegaron para hacer los sistemas más sustentables. Hoy uno cuando habla de tecnologías puedes hablar de estas y muchos más, ¿no? De las tecnologías digitales, de las tecnologías de maquinaria con la robótica, inteligencia artificial, lo que son las tecnologías de insumos, todos los biológicos, todas las partes de productos nuevos que se están haciendo, las tecnologías de genética y la tecnología de proceso. Como la tecnología de proceso puede ser donde nosotros actuamos, que son los cultivos de servicio y la mejora de los suelos, en lo cual podemos hacer cosas directas. Todo esto nos ayuda a que seamos cada vez más sustentables. Entonces, cuando uno habla de esta sustentabilidad en nuestros sistemas, yo les muestro esto, como decía hoy Magdalena, ¿en qué tipo de suelo le gustaría producir a ustedes? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 1, uno ve esa esponja que decía Magdalena, que es tremenda. Ahí me gustaría producir carne, leche, lo que uno quisiera. Bueno, si yo le digo que en Argentina, y no creo que equivocarme, que en Uruguay no estemos muy lejos, más del 95% de los suelos es el 3, es ese cascote. Y a partir de ahí yo me pregunto qué tan sustentable estamos siendo. Mi abuelo me dejó aquello, yo estoy dejando esto para mis futuras generaciones. Entonces tenemos que cambiar, no nos queda otra. Es un deber que tenemos, aparte de cuestiones de querer hacerlo. Y esto de simplificar los sistemas, tenemos que cambiarlo. Simplificamos muchísimos sistemas, los simplificamos en muy pocos cultivos, los simplificamos en muy poca utilización de herramientas para producir. Hoy lo que tenemos que hacer es complejizarlos. Complejizarlos para que sean mucho estables. Sistemas más complejos son sistemas mucho más estables. Y empezar a entender el tema de los servicios ecosistémicos. Hoy, de todo lo que se habló, ¿sabe qué son? Servicios ecosistémicos. Son servicios que te brindan la naturaleza. Nosotros nos basamos muchísimo en esto, en cómo proveernos de materia prima, de lana, de carne, de montones de cosas, y nos olvidamos de prestarle mucha atención al resto de los servicios ecosistémicos, que son los de regulación, sostenimiento, los culturales, es decir, cómo recuperar los suelos, cómo atrapar carbono, cómo cuidar la biodiversidad, cómo cuidar el ciclo del nitrógeno, del fósforo, cómo atrapar carbono y también la parte cultural. Una de las cosas que estuvo sucediendo en el último tiempo, hoy gracias a Dios está cambiando, es el enamorarse del campo. La gente no quería ir al campo porque era algo aburrido y se había perdido eso. En Argentina nos pasó, en un momento yo manejaba más de 15.000 hectáreas desde mi oficina, iba cada tanto en una moto y nadie iba al campo. Eso tiene que cambiar, porque uno se tiene que volver a enamorar del suelo porque es lo que nos produce y es un cambio que hoy se está pidiendo. No sé qué pasó. Ahí estamos.
Por eso cuando uno mira el tema de los servicios ecosistémicos y los pone en los pilares de lo que es la agricultura y cómo nos afectó, fíjense que nos afectó en todos los pilares, en lo que es el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y el tema energético. ¿Por qué? Y bueno, en el suelo tenemos pérdida de nutrientes. Resulta que cuando yo me recibí hace más de 20 y pico de años, terminé la universidad y me dijeron, Lucas, naciste en el mejor tierra que podía haber en el mundo, los Oles Pampeanos. Nunca te va a faltar fósforo, nunca te va a faltar zinc, nunca te va a faltar boro. Hoy nos falta fósforo, zinc, boro, magnesio, molibdeno, nos falta absolutamente todo. Y como dijo Magdalena, ¿nos falta o no están disponibles? Que son cuestiones distintas. Tema de erosiones, con el agua, contaminación de napas, salinización de los suelos y de las napas, del aire, cambio climático, biodiversidad, cada vez tenemos sistemas menos biodiversos y pérdida de biodiversidad, y el tema energético. Esto está muy discutido a nivel planetario. Siempre doy el mismo ejemplo, es un uruguayo que está en Argentina, Gervasio Piñeiro, con el cual somos muy amigos, y me gusta explicar su cuento muy simple. No puede seguir el sistema en el cual volemos una montaña en Marruecos, con un barco nos traigamos el fósforo a Argentina, se lo pongamos a la soja, esa soja y el fósforo van a China, la soja se la come el chancho, pasa de la soja al chancho el fósforo, el chino se come el chancho, el chino va al baño y eso va al mar. Esos sistemas abiertos no van más, porque son insostenibles a nivel planetario, por eso el ciclo del fósforo. Estoy dando el ejemplo de la agricultura y así pasa con todo, pero son cosas que tenemos que cambiar. Cuando uno habla de esos cambios, aparecen los dos puntos radicales nuevamente. Quien te dice, mirá Luca, hagamos todo parque nacional y nunca te hablan de cómo producir. El que te dice, Luca, lo lamento con tu servicio ecosistémico, yo voy a seguir con una agricultura industrial. Y en realidad, ya la revista Science en el 2005 te contaba, che, tenemos que llegar a este equilibrio. Recuperemos los servicios ecosistémicos, porque no es un capricho, sino que es una oportunidad que va a tener el agro muy grande de recuperar los servicios ecosistémicos, porque vamos a tener mejores producciones y mejores valores, y vamos a tener más producción. Es más, siempre digo que la revista Science acá se quedó corta, porque nosotros hemos logrado estabilizar muchísimo nuestros rindes y hoy tenemos en producciones globales mucho más rindes que antes. Por eso es posible y por eso siempre contamos de que esto se puede hacer. Y les voy a contar un poquito de qué me llevó a ir cambiando esto de pensar. En el 2008 tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Purdue, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos en lo que es agronomía, y me encontré con esto, ¿no? Se estaba haciendo un doctorado en el cual había siempre cuando uno lee, ven que todo es al 2050, ¿no? Si hoy no se cambia para el 2050, para el 2050 es el año de quiebre. Lo que no se cambia hoy para el 2050, estamos bastante jodidos si no lo cambiamos. Y ellos tenían una proyección en la cual sabían que para el año 50 iba a haber un aumento X de dióxido de carbono. Entonces vos te parabas acá, fíjense, eran todas barras de carbono que inyectaban dióxido de carbono con montones de sensores, te parabas ahí al medio y respirabas el aire del año 2050. Y ahí producían maíz, crucíferas, leguminosas, y llegaban a la conclusión de que todo lo que eran carbono 4, que podían aprovechar muchísimo el carbono, como el maíz y eso, rendían más. Todo lo que eran crucíferas y leguminosas se enfermaban más y rendían menos. La verdad que en el 2008, cuando escuchaba esto, me parecía ciencia ficción. Digo, ¿qué están viendo? Bueno, en realidad hoy entiendo lo que estaban viendo. Hoy lo que estoy viendo es que hay un aumento muy grande de carbono y solamente hay dos fuentes que pueden regular esto. Los océanos, que todavía no lo podemos manejar, y los suelos, que sí lo podemos manejar, que es atrapando carbono. Y ahí empiezan las oportunidades para el agro. Y les voy a contar, hace muy poquito estuve en España, y les voy a contar algo muy extremo que empecé a ver que no me imaginaba, porque yo cuando digo oportunidades para el agro es con mi agricultura atrapar carbono. Bueno, esto es una oportunidad que está teniendo hoy y es real en el agro. Ernest, que ahora les voy a mostrar también para los horticultores, que sé que hay acá algunas cosas, me dijo, no pudimos sacar muchas fotos porque era algo muy reservado, me dice, pero acostate, esto eran 3 hectáreas de plantitas, las crasas, las suculentas que nosotros tenemos en las macetitas, y vos levantabas y era tú una alfombra. Me dice, acostate porque te vas a acostar sobre el futuro, ¿no? Y me empezó a contar, mira, esto lo que estoy haciendo son los techos para la casa, porque uno pone techo, los techos de acá en adelante van a empezar a ser de este tipo de vegetales, ¿por qué? Porque tenés mejor condiciones ambientales. En invierno está más calentito, en verano está más fresco, además atrapás carbono, que es lo que necesitamos. Me dice, pero esto no es el desafío más grande que se viene, el desafío es este. A través de la planta generar electricidad. Cuando las plantas generan un redox para tomar
los nutrientes, largan electrones, eso lo pueden tomar y hay unos belgas que ya generan electricidad. Es más, vos te metés en Amazon y podés comprar la macetita para cargar tu teléfono. Estas son todas oportunidades del agro, son todos cambios que se vienen que tenemos que pensar por qué se están viniendo. En la universidad también encontré con el tema de robótica, 2008, me encanta la tecnología, ciencia ficción. Este que hacía te reconocía lo que era el cultivo, lo que era una maleza y te las arrancaba. Este otro te censaba el suelo, las plantas, te decía, che, tenés mucho nitrógeno, no aplique, te falta fósforo, ¿cómo lo aplicás? ¿Qué se está enfermando? Cuando hablé con el profesor en el 2008, le pregunté, ¿qué están viendo? Porque yo venía a buscar el nuevo glifosato de Estados Unidos, no una maquinita que me hiciera esto. Me dice, mira Lucas, si para no empezamos a cambiar las cosas ahora, en el 2050 vamos a tener un lío tremendo con los nitratos y las triacinas, ¿no? Hay muchas canalizaciones que van para percolar los suelos, que van a ríos y a mares, y eso puede ser un problema muy grande. Cuando uno mira el nivel de fertilización, los países emergentes como China están aumentando muchísimo sus fertilizaciones nitrogenadas. En Argentina, siempre digo que no es que seamos pijoteros, sino que somos muy eficientes con el nitrógeno, que aplicamos poco, pero este aumento, por eso las partes europeas están bajando, es un problema. Es un problema muy grande porque empezó a aparecer esto. Cuando uno ve todo el tema de la salga, el sargazo ese que está apareciendo en México, ahí empieza a ver las problemáticas que hablábamos de los que sistemas ya no son sustentables. ¿Por qué? Porque esto está teniendo un alto impacto ambiental, económico, porque se están perdiendo las mejores playas de México con las mayores inversiones, y social, porque la gente se está quedando sin empleo. Cuando las proyecciones eran para el 2050, ya en el 2016 se empezó a tener problemas. Hay cosas que se están agravando. Hablando una vez con un biólogo, le digo, ¿qué lío el tema de las algas? Me dice, no, no es un lío. La naturaleza lo que hace es tratar de regular. Mandó a estas algas, que podían estar en situaciones con alta nitrificación y con altos pHs, para que logren el equilibrio para que la vida vuelva. Y ahora es muy loco que empiezan a aparecer mapas de zona de mar muerto. Tenemos que cambiar porque, en definitiva, tenemos que seguir produciendo alimentos, pero nos vamos a quedar sin planeta. Y la forma es cambiar, ¿no? Cuando nos ponemos a ver el tema de los herbicidas, ahí Argentina sí, campeones mundiales. Por donde lo mires, por tonelada producida, por superficie, por donde lo mires. Y eso es algo que tenemos que cambiar y realmente tenemos que poner todos los cañones ahí, porque es algo que nos están exigiendo, ya, y le voy a contar un poquito, ¿no? Pero bueno, ahí aparecen todas las tecnologías. Aparece toda la tecnología, lo que es la inteligencia artificial, inteligencia en enjambre, todo este tipo de maquinarias que algunas directamente hasta no utilizan herbicidas. Son tecnologías que van apareciendo, que nos van a ayudar a ir cambiando. Y por eso es interesante de ir viendo todo lo que es la tecnología de inteligencia artificial. Ahora cuando estuve en Estados Unidos, las maquinarias yo las conocía, pero te detectaban maleza. Hoy te detectan la maleza de un tamaño de un botón y te reconocen qué maleza es. Imagínense de acá a 2 años lo que va a hacer esto. Las tecnologías nos van a ayudar a ir cambiando y a ser cada vez más sustentables y tenemos que ir viendo cómo hacerlo. En 2010 estuve la primera vez con Crobeto, no sé si lo conocen. Crobeto es el padre de la siembra directa, es un chileno. Yo empecé a ir a verlo mucho y en esa época iba a verlo porque él cosechaba maíz de 10.000 kilos en el medio de la montaña. Entonces yo iba y lo volvía loco, cuánto fertilizaba, qué híbrido usaba. Y el pobre viejo que falleció hace el año pasado se agachaba y me decía, Lucas, el suelo es un ser vivo, cuida el suelo, tenemos que regenerar el suelo se puede regenerar. Recién ahora lo estoy entendiendo qué me quería decir con eso y les voy a contar de qué era. En Alemania, cuando voy, me encuentro en el 2012 con esto. Había pasado una máquina aplicadora al lado de una casa. La verdad que en Argentina ya en el 2012 había muchos problemas con esto, a nivel social. Nos bajamos, hablamos con el vecino, le preguntábamos qué estaba viendo, si no le molestaba que pasara la máquina haciendo una aplicación al lado, y nos dijo que no, porque las instituciones lo cuidaban, si el productor podía estar aplicando no había problema. La verdad que quedamos asombrados, termina la charla y el productor nos dice, el vecino nos dice, pero la verdad que un poco me molesta. Y ahora les voy a contar en qué terminó eso. Y acá en el 2015 fue el vuelco total que tuve en el pensamiento de la agricultura. En un viaje a Francia fui a ver una exposición de cultivo de servicio, es como que vas al sumum de lo que te imaginas, ¿no? Cada vez que viajo, no soy un lector, como siempre digo, un gran lector, pero leo cada país que tiene, y los franceses que tienen moda, arquitectura, perfumes, son muy coquetos. Bajo y en el primer campo me encuentro con flores. Digo, son coquetos en serio estos tipos. Cuando me meto a la exposición, esta exposición en Lyon,
me encuentro con esto, que eran corredores biológicos con flores, que no eran que nacían porque sí, sino que te las vendían para ponerlas. ¿Por qué? Porque querían recuperar servicios ecosistémicos. Ellos sabían que teniendo flores, fíjense que hay umbelíferas compuestas de distintos colores, atraían diferentes polinizadores y eso, se apagó de nuevo el cañón. Y ahí aumentaba muchísimo la producción, también tenían controladores biológicos y también lograban generar sectores bellos para que los vecinos pasearan y les gustara el campo. Fíjense que son todos servicios ecosistémicos, ¿no? De cómo empezar a interpretar. Y ahí dije, tengo que empezar a estudiar esto. Me empecé a estudiar muchísimo el tema de los polinizadores, empecé a entender que los polinizadores tienen un impacto en la producción, y yo la verdad que los polinizadores, lo único que quería era controlarlos para que no haya un solo bicho en toda mi arquitectura de cultivo. Y ahí empecé a entender de que hay muchos tipos de polinizadores, que le tenemos que dar el espacio a los polinizadores, que ya hay sistemas que te ayudan a cubrir tus zonas con polinizadores para aumentar la producción. Y dije, tenemos que hacer algo con esto y empezar a pensar. Ahí conocí hace 5 años a Lucas Garibaldi. Lucas Garibaldi es un investigador de Argentina. El martes pasado le entregaron el premio CONEX a la revolución del agro en Argentina. Es un premio muy, muy importante. Y es un investigador sobre biodiversidad y polinizadores. Y justo había un convenio con Google que empezamos a trabajar para ver cómo era el impacto de los polinizadores en girasol. Le digo, eso está recontrasabido, ¿por qué no lo hacemos en soja también? Y nos aprobaron el proyecto y lo hicimos en soja. Y esto hoy son nuestros lotes. Colmenas en los medios del lote de soja. Cuando empezamos con esto, el primero que me dijo que estaba loco era el apicultor, me dice, me vas a matar todas las abejas. Segundo fue el productor, el dueño del campo, que me dijo, el despelote que vamos a tener con el apicultor. Y tercero que era yo, digo, ¿qué hacemos con las abejas ahí adentro? Y empezamos a estudiarlo, vimos que las abejas, distintos tipos de polinizadores, aumentaban la producción en la soja. Y hoy seguimos con esto porque el apicultor está súper contento porque hay muchos productos que podemos usar sin que pase nada con la apicultura. Eso fue un cambio muy grande que tuvimos que hacer, que fue cuestión de sentarnos a repensar qué hacer. Si yo les cuento cuánto aumenta la soja por tener polinizadores, no solamente la abeja, sino conjunto de polinizadores, ¿cuánto se imaginan ustedes en porcentaje que puede aumentar un cultivo como la soja, que es autógama, que se autofecunda? Que vos decís, ¿para qué quiero los polinizadores? ¿Alguien se anima a tirar un porcentaje de aumento en producción? Ah, han estudiado. Es entre el 9 y 25% en promedio con partes de 30 a 35%. Yo digo, cuando hablo con los breeding, que hacen nuevas variedades, nuevo híbrido de maíz, ellos me dicen, mirá, hemos llegado al límite de que nosotros te podemos prometer por estabilidad 0.5 a un 1% de aumento en producción. Y con estos bichos, no te digo que vamos a llegar al 30, que lleguemos al 5, al 6, nos está faltando entender nuestros sistemas. Me pongo a hablar con biólogos y digo, ¿cómo puede ser si la soja es autógama, no necesita de polinizadores, que esté aumentando la producción? Me dice, no solamente la parte del polinizador es que lleva el polen, que es muy importante de una flor a otra, sino, como decía Magdalena hoy, es qué está haciendo en el sistema un polinizador. Una vez le dije a un biólogo, pues me dijo, ¿qué pasa cuando hay una seca con las plantas? Le digo, y la planta piensa. Me dice, no, las plantas no piensan, las plantas sensan. Sensan que se van a morir por la seca, entonces lo que hace, quieren reproducirse. ¿Vieron que cuando hay seca todo florece? Porque dice, por lo menos quiero dejar una sola semillita para que mi especie siga. Con los polinizadores, cuando las plantas sensan que hay mucha más vida, mucho más polinizadores, activan cierto mecanismo que generan más néctar y más polen. Por eso son los aumentos. Fíjense lo importante de empezar a tener todos estos sistemas. Porque si no, estamos teniendo esto nosotros. Muy baja diversidad en los sistemas con un alto impacto de insumos. Este es un trabajo que hizo Luca a nivel internacional, en donde hay 344 lotes por 5 años con 33 sistemas distintos de cultivo, ¿no? Hay frutales, soja, girasol, de todo, en todas estas partes del mundo. Lo que se vio que habiendo sectores con polinizadores, los rendimientos en promedio aumentan un 24%. Fíjense si no es importante entender todo el sistema. Y entender que un solo polinizador, como decía hoy Magdalena muy bien, no solamente porque pongamos una sola bacteria o un solo hongo nos va a ayudar, sino que la biodiversidad de polinizadores tenés un impacto mucho más grande.
Esto es un estudio que se terminó ahora en Argentina, en el cual se ve que por tener espacios como corredores biológicos o espacios multifuncionales en los campos, hay un buffer en el lote que tenés tres veces menos de malezas resistentes. ¿Por qué? Porque en el lote solamente han quedado las malezas resistentes por el manejo químico que hacemos. En esos sectores hay malezas no resistentes, se cruzan y en el medio quedan muchas que no son resistentes. Fíjense cómo son todos beneficios de empezar a entender más a la naturaleza. Volvemos a Francia y yo pensé que un cultivo de servicio era un centeno. Para mí un cultivo de servicio solamente era un centeno. Y acá me enteré que podía ser lino, podían ser una solanácea, podían ser unas crucíferas. Había mucho como cultivo de servicio. Cuando voy, tenía un máster en lino, un tipo que estuvo 5 años estudiando el lino. Lo primero que le pregunté, como le vi una planta tan flaca, le digo, ¿cuánta materia seca te dejo eso ahí arriba? Y el francés que me dijo, flaco, te hice una calicata de 8 metros de largo por 1 de hondo y me pregunté qué pasa arriba. Dice, lo importante es qué pasa abajo. ¿Qué microbiología te genera ese lino, esa solanácea? ¿Qué actividad biológica te genera? ¿Cómo te da más estructura en los suelos? ¿Qué hongos te genera? ¿Cuánta más disposición de nutrientes? Y ahí entendí al pobre Crobeto que me decía que el suelo tenía vida. Vuelvo a Alemania en el 2017 y ya el tema que pasara a la máquina no era una joda. Había salido una ley en la cual había ciertas restricciones y también tenías que tener del 3 al 5% de tu superficie con zonas ecológicas que se llaman, que no podías producir. Entonces los alemanes que habían hecho, fíjense, ahí está la casa, hicieron todos corredores biológicos alrededor de la casa. ¿Por qué? Porque lo que decían era, mira, si yo paso con la máquina y no quemo el corredor biológico, el vecino se queda tranquilo, porque estoy haciendo bien las cosas. Además, como tengo el corredor biológico con flores y todo, me aumentan los polinizadores y me aumenta la producción. Tengo más controladores biológicos. Y después que hicieron, ya por su cuenta pusieron colmenas. Porque dijeron, cuando aplico un insecticida y se dan cuenta que no mato las abejas, el vecino se queda tranquilo. Y porque sabe que estoy comiendo la miel con mis niños y no estoy envenenando nada. Esto se llama licencia social. Y muchas veces como productores y asesores nos cuesta demostrar cuando hacemos bien las cosas. Y estos son cuestiones que tenemos que empezar a entender porque la demanda está. La demanda está siendo tan grande, ahora estuve en Milwaukee y en Chicago, me empecé a encontrar con esto, que los corredores biológicos, los paisajes multifuncionales ya no solamente eran agropecuarios, sino que son urbanos. La gente quiere tener biodiversidad distinta dentro de las ciudades, ¿no? Y conectarla con lo urbano. Esas son las demandas que se vienen y tenemos que empezar a entender toda esta cuestión de complejo. Y como decía Magdalena, siempre y constantemente digo, lo que tenemos que volver a hacer agronomía, porque lo que habíamos dejado era de hacer agronomía, ¿no? Y pensar qué nos pasó. A nosotros en Argentina, de un momento a otro, se nos llenó de rama negra los lotes, pero era tremendo, porque quebró la tecnología, se nos llenó. Cuando creíamos que estábamos al horno, que no sabíamos qué íbamos a hacer, apareció el amaranto, el yoyo colorado. Y ahí sí dijimos, qué problema vamos a tener. Y en realidad lo que hicimos, empezamos a usar un poco más de producto. Antes lo único que se usaba era glifo. No había otra cosa que no fuera el glifo y un poquito de atracina en los maíces. Se empezó a usar mucho el tema de los preemergentes. Ahora, el salto de la utilización de preemergentes, de herbicidas, fue tan grande que empezamos a tener diferentes problemas también. ¿Qué pasaba? Teníamos un lote, esto es un maíz, impecable, sin nada, nos caían 100 milímetros, se lavaba el preemergente y lo único que te hacía era yuyo colorado y era incontrolable. Cuando vimos esto dijimos, che, tenemos que buscar otras herramientas para acompañar esto porque estamos al horno. Y aparte de eso, empezaron a aparecer todos estos problemas. Destacking y carryover, acumulación de químicos en el suelo. Hoy en mi zona, siempre digo mi zona porque es el sur de Córdoba, que tenemos suelos de hasta 70% de arena, con muy poca materia orgánica, todo esto nos aparece de pronto. Entonces hacemos los cultivos de servicio, nacen bárbaros, llegan con 3 hojitas, hay acumulación de ALS en el suelo, lo toman, se ponen bordo y se nos mueren los cultivos. Este año hicimos camelina para biocombustibles, sectores que se nos están muriendo por ALS en suelo. Maíces, que llamamos los maíces enanos, ayer hemos puesto el nombre porque son maíces así, sectores que hoy están en un 5% por lote, que es una superficie tremenda, que no crecen por ALS en suelo. Si no cambiamos el sistema, nos va a llevar puesto lo económico también, porque son un impacto en lo cultivo. Y cuando uno analiza qué hacer, siempre cuando uno se sienta con un productor va a decir, bueno, a ver, hagamos una planificación, ¿no?
uno tenés qué insumo vas a usar, qué cultivo, en qué cultivo y en tu suelo qué vas a hacer. Esos son los componentes que vos tenés. ¿Qué es lo primero que hacemos? Presupuestación de insumos, es lo primero. Primero presupuestación de insumos. Después, según el cultivo que vamos. ¿Y del suelo? Y si de vez le hacemos un análisis para ver cuánto nitrato, fósforo tenemos, ya es demasiado. Y en realidad lo que tenemos que cambiar es la pirámide. Pensemos en el suelo primero, qué cultivo podemos hacer ahí y después qué insumo vamos a usar. En Argentina se puso muy de moda, por eso digo que hay que terminar con el tema de las recetas, de ir a charlas en la cual me pasó que habíamos gente de diferente parte de Argentina y te decían 100 gramos de este producto es lo mejor para la rama negra. Y yo lo miré, ¿a quién estás hablando? Pues yo te daba 100 gramos en mi zona con 70% de arena y me echan del campo. El otro se iba a quedar corto. Entonces es como que siempre digo, nos tenemos que olvidar de la cajita de Feliz de McDonald's que nos servía a todo el mundo. Tenemos que empezar a hacer nuestros planteos. Empezar a poner cada vez más estrategias. La química, sí, pero mucha agronómica. Che, cultivo de servicio, distancia entre hilera, arquitectura de las plantas. En mi zona siempre se usaba una soja que se llama 3700 o 300, que eran plantitas chiquitas de alto rendimiento. Hoy la más corta que tenemos es la 4612, una planta así. Bueno, pues eso te compite con las malezas, tenés un montón de cosas para hacer. Y es lo que tenemos que empezar a hacer. Es entender qué nos está pasando. Siempre digo que nuestro suelo es esta máquina, ¿no? Donde sembramos, vivimos de él, hacemos cultivos de servicio, todo. Digo, ¿y cuánto conocemos nosotros nuestro suelo de esa máquina? Yo digo, toda empresa tiene una máquina. El que hace chupetines tiene una máquina de chupetines, los aviones tienen las turbinas para que puedan andar la empresa. ¿Cuánto nos conocemos nosotros? Y siempre me hago la autocrítica como ingeniero y me comparo con otros ingenieros. Yo le puedo asegurar que un ingeniero aeronáutico sabe cada cuánto hora mirar el aceite, qué tuerca ajustar, qué pasar, pues si no se ponen un palo y no cuentan más el cuento. Un ingeniero industrial que sabe cómo ajustar su máquina para que haga los chupetines, todo, porque si no, se para la industria, mucho desempleo, afuera el ingeniero. Y yo como ingeniero, ¿cuánto sé de mi suelo? ¿Cuánto sabemos de nuestro suelo, en qué condiciones están, ¿no? Y tenemos que empezar a ver qué tan degradado o no está nuestro suelo. Lo primero que vemos es lo físico, el cascote que le mostré al principio. Pasamos esa esponja al cascote. Hoy, ¿qué nos está pasando? Estamos viendo los químicos. No estamos teniendo nutrición en los suelos, no estamos teniendo infiltración en los suelos, no está cambiando el pH, tenemos acumulación de químico. Y de lo biológico, la verdad que lo biológico recién ahora se está empezando a hablar. Y resulta que el biológico es el que me acomoda esto y me acomoda esto. Por eso tenemos que repensarnos en todo. Rodolfo Gil, a lo mejor alguno habrá escuchado, es un agrónomo muy conocido en Argentina, que como decía Magdalena, esto lo estudiamos en Jardín Infante nosotros, decíamos, mitad del suelo es mineral, es genético, cómo se generó un suelo, por ríos, por viento, por lo que sea, y es la composición que vos tenés en el suelo, por eso son todos distintos, con un poquito de materia orgánica, y la otra mitad tendrían que ser poros, en la cual la mitad tendría que tener agua, la mitad tendría que tener aire. Bueno, resulta que cuando uno mira ese chiquito que te compone del 50% del suelo, es un 2%, que es la materia orgánica, era nuestra caja de ahorro. Nosotros ahí teníamos una caja de ahorro gigante que lo que hicimos, la liquidamos. Esto no tiene nada que ver con la economía de lo que está pasando en Argentina, pero nos la liquidamos. Nos la liquidamos, entonces lo que tenemos que recuperar es darle morfar de nuevo a este chanchito para tener esas reservas. Esto puse una partecita porque todavía no lo publicamos, pero es un estudio que terminamos ahora con INTA, y cuando vimos cuáles son los parámetros que más te impactan en la salud de tu suelo para corroborar, fíjense, aparece el tema de disposición de fósforo disponible y materia orgánica, de nuevo. Y de este lado, todo lo que es microbiología del suelo. Por eso es tan importante, como decía Magda hoy, recuperar microbiología del suelo te recompone, tener más materia orgánica te recompone la microbiología, tener más microbiología te recompone el fósforo y todo el ciclo de los otros nutrientes. Porque si no nos va a pasar esto. Esto era Argentina, yo vivo acá, ahí en el medio. No éramos los popes de la materia orgánica, pero entre 2 y 9 estábamos. Fíjense hoy. 1.9 máximo, nosotros en nuestros campos 0.81. Cuando hablo con Gerba siempre digo, pero no sé que del 2 bajó al 1 y no bajó más. Me dice, no puede bajar más.
Ya está, lo que te comiste ese uno era lo importante, el otro no va a bajar más. Ahora, ¿cómo recuperás ese uno, no? Porque esa falta de ese uno te trae estos problemas. Problema de distribución del agua. Vos te llueve, no tenés estructura en el suelo, pasa esto. Acá el agua se desparrama por todos lados. Cristian Álvarez, que es un investigador en Argentina de INTA, tiene muy medido esto y te dice, en un suelo descubierto, en un barbecho largo, te caen 100 milímetros en una hora, solamente 30 se meten al suelo. El resto se va para los costados. En un suelo con coberturas, de los 100 milímetros que te caen en una hora 80, 90 se infiltran. Entonces uno empieza a comprender de qué importancia es regenerar la estructura del suelo. Porque para que te infiltre tenés que tener las cañerías que son las raíces. Las raíces te las dan las plantas. Y nos está empezando a pasar esto. ¿Qué está pasando con el agua que había abajo? En mi zona, acá no sé si le dicen napa también, pero es el agua que hay abajo. En mi zona vos preguntás a cuánto estaba la napa antes y te dicen, y unos 12, 14 metros. Hoy no está a 3 y estamos preocupados. Porque no tenemos napa para los cultivos. Ahora, como en el 2017, en vez de 700 milímetros, 750, nos caen 1200, estamos hasta el cogote de agua. Y empieza a aparecer esto, el problema de sales. Genéticamente nuestros suelos tienen sales, las napas tienen muchas sales. Si estaban a 12 metros no había problema. Ahora que están arriba, las sales suben. ¿Y cuál es la única forma de que las sales bajen? Que tengamos la cañería y se laven con las lluvias. Que ingrese el 80% de ese agua y me lave. Me preguntan, che, ¿qué hago con este suelo? ¿Qué, si no tenemos cañerías ahí? Es más, la sal llueve, se va para los costados y se empieza a extender. Entonces tenemos sectores que empezaban con 10, 20 metros cuadrados, hoy son 5 hectáreas de sales. Y eso tenemos que cambiarlo. Y pasa por la estructura del suelo. Esto Sylvain Cornet es un francés que estuvo trabajando, hizo toda su tesis en el 2018 con nosotros, estuvo un año trabajando, y empezamos a ver la estructura y el impacto en los suelos, ¿no? Y esto era parte de su tesis. Esto era un suelo que hacía años que no se tocaba, años estoy hablando más de 150 años que nunca se había tocado. Fíjense, nosotros llamamos suelos migajosos, con muchas raíces, mucha actividad biológica. Y este era el mejor suelo nuestro, el más rotado. Soja, maíz, triguito, soja, maíz, triguito. Y decíamos, estábamos chochos con esto. Cuando vos empezás a hacer estos tipos de análisis, decís, ¿qué tenés? Un 15% de migajoso, que no es este tampoco. Y ahí adentro, ¿cómo se meten las raíces, las micorrizas, todo para dar disposición del fósforo? Y son campos que hacíamos, como le faltaba fósforo, cuando salió la ganadería, para que se den cuenta, en nuestros campos teníamos alrededor de 42 a 50 partes por millón de fósforo disponible. ¿Saben cuánto estamos hoy en promedio? Entre 6 y 8. Claro, cuando vos te pones a ver esto, tiremos fósforo. Entonces se hace grande reposición de fósforo, pero mucha cantidad de reposición de fósforo. Y estábamos viendo de que no saltaba el fósforo disponible. Decíamos, che, con la cantidad que estamos tirando, saltamos de 8 a 12, 15, pero no saltábamos al 30 que queríamos. Y decíamos, bueno, ¿qué está pasando? Y, como decía Magdalena hoy, al suelo le es mucho más fácil quedarse con el fósforo que dárselo a las plantas. Y empezamos a evaluar esto. El fósforo total. Resulta que en los primeros 10 centímetros, en los campos que se fertiliza muy poco, más o menos hay entre 120 y 180 partes de fósforo total. ¿Saben cuánto hay en estos campos que hacemos altas fertilizaciones? 300, 400, hasta 800 partes por millón. Es decir, todo lo que tiramos se está quedando al suelo. Y la única forma de empezar a recuperarlo ahora es con la microbiología del suelo. Es con esto que nos explicaba muy bien, que no me voy a meter de nuevo, que nos explicó Magdalena. Porque no es, y con esto no estoy diciendo que no hay que fertilizar, por supuesto, pero no es que faltan nutrientes en el suelo, no están disponibles, que es otra cosa totalmente distinta. Porque ahora nos falta fósforo, nos falta zinc, pero porque no están disponibles. Tampoco me voy a tener esto porque lo explicó muy bien Magdalena, pero tenemos todos los nutrientes, ese es el tamaño de la raíz, con las micorrizas logramos triplicar, como lo mostró en eso, con una simbiosis, ponerlo disponible. Bueno, pero tenemos que darle el ámbito para que esos hongos, esas bacterias se puedan desarrollar. Porque si no, es como digo, es tirarlas al fuego. Porque no tienen su ámbito para desarrollarse, ¿no? Y esto es lo que está pasando en Argentina. No tenemos zinc, para colmo, miren, de zinc nos sobraba, hoy estamos así. No hay zinc en ningún lado, todo es 0,5 partes por millón de zinc. ¿Y qué hacemos? Tiramos mucho fósforo, que es antagonista del zinc, entonces menos zinc vamos a tener. Es cómo empezamos a recuperar. Y un poco es empezar a ver qué está pasando con la evolución de los cultivos de servicio en Argentina. Y uno ve que año a año está creciendo, ¿no? Están creciendo, acá vivo yo,
Fíjense, es el lugar donde más se hace en Argentina, por una cuestión, no de porque esté yo, sino porque es una cuestión que los suelos están chau. Y es cómo empezamos a recuperar todo esto y qué tipos de cultivos de servicio empezamos a hacer. Y cuando nos juntamos a charlar, dice, ¿y por qué la evolución no es tan grande, más que si vemos todos los beneficios? Bueno, porque hay una cuestión de manejo. Esto requiere mucho manejo. Si no lo manejamos, si estábamos acostumbrados a hacer soja, que era X de herbicida, X de fertilizante y X de semilla, y volvíamos a cosechar, esto requiere un manejo. Cuando vos intensificás todo. Intensificás la producción, intensificás el laburo del empresario, intensificás el laburo del operario. Intensificás todo. Por eso es un proceso que tenemos que entender, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es inyectar raíces al suelo, como lo dijo hoy Magdalena. Inyectemos raíces al suelo. Y ahí entendí por qué el francés me dijo que lo importante era lo que pasaba abajo. Esto es un estudio que hizo ahora Gervasio, en el cual, números muy redondos, del 100% de la materia seca que vos generás arriba, solamente más o menos un 8% termina siendo materia orgánica, estabilizada como contaba Magdalena. En las raíces la cuenta es al revés. Un 90% termina siendo materia orgánica estabilizada. Por eso es tan importante. Y a su vez, esto es lo último que descubrieron, es que por cada kilo que se hace de materia orgánica, por esas raíces, hay 1 kilo que se genera por los exudados y por la microbiología del suelo. Y ahí está la importancia de darle vida al suelo para recuperar todo esto, ¿no? Meter raíces y raíces y raíces al suelo. Si no tenemos exudado, no tenemos vida porque no tienen alimento las bacterias. Y hay que generar esto. Y generar esto es pensar que no todo es lo mismo. Que lo que hago yo en el sur de Córdoba seguramente no es lo mismo para hacer acá. Y tenemos que ver qué tipo de raíces tiene, qué es lo que estamos buscando para que no me compita con mi cultivo. Es darle vida a los suelos. Es empezar a generar que los nutrientes estén disponibles. Al estar disponibles, imagínense, en vez de tener el barbecho largo, tenemos cultivo de servicio con eso que tiene vida, se empieza a generar toda la microbiología del suelo que te hace disponibles los nutrientes para los cultivos de renta que le siguen después, ¿no? Y los cultivos de renta, si bien son, digamos, hay de monocultivo también en su tipo de raíces, pero después seguimos con cultivo de servicio y estamos en una constante evolución de todo esto. Entonces, como decía Corperton, tenemos que saber que ahora cada vez que caminamos sobre el suelo estamos caminando sobre el techo de otro mundo. Y pensar qué estamos haciendo. Y acá es contarle un poquito cosas que estamos haciendo, cosas que he visto. Esto es trabajo que hacemos con los chicos, ¿no? Es decir, che, bueno, el centeno no solamente es el cultivo de servicios, estamos poniendo linos, nabos, vicias, de todo tipo de cultivos de servicio, buscando distintas soluciones, generando hasta sistemas más propicios para los polinizadores que nos van a traer beneficio. Entonces, fíjense, empezamos a trabajar, esto es todo agricultura, con distintos tipos de raíces, nabos, crucíferas, los girasoles con cultivos de servicio. Fíjense con la limpieza que salen los girasoles, con una muy baja aplicación de herbicidas que ahora les voy a mostrar. Cómo soja, maní, cómo se está empezando a hacer trigo sarraceno, diferentes cultivos para generar esa biodiversidad en los suelos. Camelina, no, esto es crotalaria. Nosotros empezamos a trabajar con el tema de crotalaria para, la crotalaria controla nematos de forma natural de los que perjudican a la raíz. Bueno, ¿cómo empezamos a rotar con crotalaria para generar ese tipo de soluciones también en el suelo? Por eso hay mucho para trabajar y para hacer y para seguir pensando. Lupino, sé que acá en Uruguay hacen mucho lupino, ya estamos empezando a introducir el lupino. Les voy a contar un poquito qué se puede ver en horticultura. Ahora cuando estuve en España, lo fui a ver a Ernest, después les paso la página web, pues es una persona para seguir, es un horticultor de la hostia, como dicen ellos, que piensa de otra forma. Él está haciendo todo de forma agroecológica, orgánica, pero sin remoción de suelo. Entonces me encontré con esto, que es la básico de lo que yo les contaba al principio. Estos son sandías, son 350 hectáreas de sandía, es como tener 3.500 de soja, con intercropping floral. ¿Para qué? Esas flores atraen un eminóptero que controla los pulgones, que es el mayor problema de la sandía, y dejan de tener problemas en la sandía. Tienen las abejas para generar más polinización. Esto es otro tipo de flores que tienen en pasillos para los controladores biológicos, para el aumento de los polinizadores. Hacen lo que él llama agricultura 360, esto es perejil, en el cual ya hizo su cosecha, después lo dejó que florezca de nuevo para regenerar el suelo, la microbiología del suelo,
para que haya más polinizadores para los cultivos de al lado y después hace un rolado para incorporarlo como cultivo de servicio. Se está repensando continuamente. Digo, ¿esto es lo que hay que hacer en Uruguay? No sé, pero que hay mucho para hacer, hay mucho. Esto, fíjense, es todo horticultura con cultivo de servicio para no usar herbicidas. Está haciendo todo lo que es compostaje, hizo un convenio con su municipio en el cual le traen todo el tema de las podas, él chipea todo y hace todo compostaje para recomponer los suelos y empezar a trabajar en lo que es la economía circular de los nutrientes. No traer energías externas, sino energías locales para recomponer. Por eso hay mucho para aprender, mucho para seguir. Fíjense que hay también todo intercropping floral para el tema de plagas. Tenemos mucho para trabajar y pensar que se puede hacer de otra manera. Esto es un emprendimiento que estamos llevando en Mendoza con el tema de las vides. Y estamos aprendiendo un montón. Para que se vean por qué, bueno, porque necesitamos ir teniendo suelos cada vez con más vidas y después empieza a haber una cuestión de regulaciones internacionales para la venta. Los vinos son uno de los primeros que están teniendo la regulación, entonces en muy corto plazo la mayoría de los vinos van a ser todos orgánicos o biodinámicos y hay que empezar a buscar soluciones. Hoy hablaba, no me acuerdo, porque no le pregunté el nombre, con alguien que hace frutales. Con el tema de los frutales, bueno, esto tiene todo un manejo, porque vos tenés que ver hasta cuándo lo dejás para que después los fríos no te impacten en la uva. Hay montones de cosas, pero ya se está empezando y se está trabajando. Hace poco estuve en Tucumán por el tema de los limones. Resulta que en el tema de los limones, esto es lo que se está empezando a hacer, es ver de qué forma se puede trabajar. ¿Por qué? Porque esto es la empresa Citruvil, que es la empresa más grande a nivel mundial de limones que está en Argentina, le vende todos los limones a Coca-Cola. Coca-Cola, ¿qué le dijo? Si en 5 años, eso hace 3 que se lo dijo, si en 5 años no cambias tu sistema, te dejamos comprar limones. El otro día vino de Coca-Cola y dijeron, ¿qué hiciste? No, ¿te acordás que te contaba cómo? No lo cambias, no te compro más limones. Estuvimos hablando con gente de Unilever, PepsiCo, y van todos por ese camino. Entonces, es la exigencia que tenemos en los mercados también nos va a llevar a que seamos más sustentables con los productos que estamos haciendo. Fui a Grosa en la zona de Guadalajara, donde están haciendo unos cultivos de servicios para zonas donde llueven 300 milímetros al año para los olivares. Por eso digo, uno se queda que un cultivo de servicio era un centeno y en realidad aprendí que tenemos que buscar un sistema para nuestros sistemas y ver qué es lo que mejor se adapta y qué es lo que podemos hacer. ¿Qué pasa si tenemos ganadería en nuestros sistemas? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es excelente. Si yo le dije que de arriba se perdía casi todo, porque se mineralizaba con la vaca, que lo comemos y lo bosteamos, generamos muchísimos nutrientes para el suelo, muchísima microbiología, pero ahora con manejo. Porque el ganadero, no voy a ser el uruguayo, por lo menos el argentino, hasta que no se comió la última del hombre del suelo, no saca las vacas. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo llegamos al equilibrio. Es siempre cómo llegamos al equilibrio para generar esto. Fíjense, un maíz, hicimos cultivo de servicio, lo cosechamos, después mandamos la vaca, X cantidad de tiempo, que se coman X cantidad para que no me afecte el desarrollo radicular, para que tenga los beneficios para la agricultura, cómo le llevamos las aguadas a los sectores, para que la vaca no esté caminando. Bueno, son todos manejos que tenemos que ir aprendiendo y trabajando, pero se puede hacer. Esto es un tambo en el cual voy, en el cual se está empezando a separar el estiércol para hacer compostaje, para empezar a desparramar de nuevo. Hay mucho por trabajar, mucho por hacer, pero siempre digo que lo divertido y lo lindo es que se está pudiendo hacer. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, che, este espacio, por lo menos en la agricultura, que lo teníamos libre, ¿cómo lo ocupamos, no? Y ahí uno tiene que empezar a diseñar los cultivos de servicio. ¿Qué te pasa si un año es niña, si un año es niño? Eso tiene que estar diseñado, planificado, porque el manejo lo es todo después. Es decir, che, ¿qué quiero? Agarrar nitrógeno, controlar maleza, consumir agua. Esto fue en el 2017. Fíjense la altura de este centenio, abajo era todo vicia. Lo dejamos venir, porque las napas estaban a 50 centímetros. Consumir agua para poder sembrar. El año pasado quemamos todo temprano para guardar el agua. Bueno, romper compactaciones de suelo, manejar. Che, tengo este espacio libre. Bueno, tengámoslo con vida. Bueno, ojo, porque tenemos que recuperar, por lo menos en mi zona, el agua para el cultivo de renta. Bueno, ¿cuándo lo interrumpimos? Ahí se apagó de nuevo. Y si nos metemos adentro del cultivo, bueno, es una alternativa. Por eso hoy aparecen de nuevo las tecnologías. Esto para que se den cuenta, ahora les voy a mostrar la imagen, pero es un maíz que tenía 3,20 metros. Hoy hay una máquina que es una Stara brasilera que tiene un sistema hidráulico que se levanta y te puedes meter. Y
desparrama todo por neumático, fíjense. Semilla se apagó, de centeno, de colza, de trigo sarraceno, de todo. Podés mezclar y distribuir, ¿no? Y te adelantás y te metés antes que nazcan las malezas. Si tenés ganadería, para que tengas pasto cuando coseches y puedas estar con la ganadería. Hoy las tecnologías nos ayudan a poder ir teniendo cada vez más soluciones en los sistemas. Y después tenés esto. Eso que vieron recién es esto. Fíjense la distribución espectacular que tenés. Y no te nacen maleza. Te nacen, sí, alguna, hoy preguntaba, estaba muy buena la pregunta. Che, las malezas, con esto no es que no te nacen malezas, pero para una maleza, su peor enemigo es la competencia. Y vos lo que generás acá es competencia. Entonces bajás la cantidad de maleza. Ahora también hay otras cosas que tenés que tener en cuenta. Estos son ensayos que estamos haciendo allá en Argentina, que se los puedo mandar tranquilamente porque son libres, en lo cual probamos todos los preemergentes y postemergentes que hay en los maíz para que después el carryover no me afecte los cultivos de servicio que yo hago, ¿no? Entonces ahí está la Belu, que es la bióloga que trabaja con nosotros, el Lucho, en el cual miden cómo impacta en cada, este del testigo, fíjense, estas son cada una de las especies, qué producto usas, cómo te impacta. Porque el problema lo tenemos en el suelo y tenemos que generar todo este tipo de información. Cómo manejás la interrupción, la ganadería, cómo manejás el agua. Ahora en los campos nosotros, por ejemplo, instalamos todos mapeos de napas. Esto yo me meto en la computadora y 2 veces por día me tira dónde está la mapa y me genera estos mapas. Esta tecnología que me ayuda y a saber de que si yo estoy en esta zona con cultivos, esta no es este año, hace 3 años atrás, porque este año está todo en marroncito, pero yo tengo cultivo de servicio y sé que en esta zona no voy a tener influencia de napa, cómo la tengo que quemar y cómo la tengo que interrumpir al cultivo de servicio para que no me pegue el pato al cultivo de renta. Acá que tengo napa sí lo puedo usar. Y estas son todas tecnologías que nos están ayudando. ¿Y qué cosas nuevas estamos haciendo y viendo? Bueno, de cambiar hasta los esquemas productivos. Fui a ver bastante porque me interesa. Uno puede producir como de tres, esto es de arquitectura de cultivo, no sé si alguna vez escucharon, de 3 formas. Esta es la que producimos nosotros, temporal. Un año hacemos soja, al otro maíz, al otro hacemos bloques. Esto es espacial, vos podés hacer franjas de cultivos. Y esto se llama distribución genética. Podés tener varios cultivos mezclados. Fui a ver esto, chino, imposible de hacer. Esto es interesante y esto, bueno, me interesa más este. ¿Por qué? Estos sistemas rinden mucho más que este, pero ahora este rinde mucho más que esto. Entonces, la mejora que podemos hacer es interesante, de cómo sembrar en bloque. Y esto lo fui a ver a Estados Unidos, donde tenemos bloques de soja y de maíz, en el cual en el maíz tenés un aumento de producción. ¿Por qué? Porque al tenerlo de esta forma, vos tenés mucho más caras, tenés más inserción solar y te aumenta la producción del maíz. Entonces, ¿por qué no hacerlo de esta manera y no hacer solamente un bloque si tengo beneficios económicos por hacer de esta forma? Esto es lo que hicimos nosotros el año pasado desde nuestro campo, donde tenemos bloques de girasol y crotalaria. Y tuvimos unos beneficios muy buenos en girasol. Además tenés dispersión de flores, tenés biodiversidad de raíces. Hay mucho para seguir trabajando y mucho para seguir pensando. Esto siempre lo muestro y le digo, lo estamos probando, no lo larguemos a hacer esto, no vamos a pegar un palo todos juntos, pero es la siembra en verde. Ya algunos uruguayos están probando algo de eso. Es cómo empezar a decir, che, mantengamos lo más que pueda el cultivo de servicio entre la siembra. Esta es una vicia con centeno y nabo y lo que estamos haciendo ahí es pasar una sembradora y sembrando. En este caso, ese año se sembró soja directamente, es el 3er año que lo estamos haciendo, nos tocó los 3 años niña y estamos teniendo muy buenos resultados. Porque ahí te rompe otro paradigma que es el flujo del agua en suelo. ¿Y qué hacemos? Pasamos esto lo aplastás. Acá imagínense que tenés más o menos entre 8 a 10 toneladas de materia seca entre la vicia y el centeno. Eso queda un colchón así, que no tenés absolutamente una sola maleza. Ahora también es complicado meter la semilla como corresponde, todo, pero tenemos tecnologías. Nosotros tenemos en estos campos Precision Planting, por ejemplo, que tienen el G-Force, creo que se llama, que te da la presión necesaria para que quede la semilla. Y miren lo que es la alfombra esa. Son todas tecnologías para seguir ajustando, para seguir viendo, seguir analizando, para tener cada vez más resultados. Por eso podemos, y hemos bajado la utilización de químicos tremendamente.
Cuando hicimos eso y nos fue tan bien, dijimos, che, probemos con todo lo que estamos haciendo. En el campo se hacen maní, soja, maíz, girasol y sorgo. Y nos mandamos, la hicimos. Tenemos 10 hectáreas en el cual fíjense que son todas franjas distintas, de distintos cultivos de servicio. Y bueno, acá sembramos maní en verde, soja, girasol, sorgo, para probar cómo era el comportamiento, sin la utilización de fitosanitarios, y ver los resultados. Y bueno, los resultados fueron estos. Todo nació, fíjense que las franjas, según qué cultivo de servicio le tocaba, le afectó más o menos a cada cultivo. Acá fíjense cómo le compitió con el nitrógeno a todos los cultivos. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo, que digo, ¿cuánto nos falta por manejar la técnica? Y hace 3 años que empezamos con esto. Ojalá dentro de 5 años les pueda mostrar que tenemos el 100% del campo en esto. Este año, para que se den una idea, tenemos más o menos 1.200 hectáreas con este sistema. Y no lo estamos haciendo con pruebas, sino que ya los empresarios están, dice, ellos muchas veces cuando le agarran el ritmo a esto, tienen que poner vos el freno para estas cosas. Pero ¿cómo empezamos a trabajar? Porque eso es todo lo lindo y estas son cosas que van apareciendo. Tema de plagas que te aparecen en el suelo, tema de cortadoras. Siempre digo, esto no es por metro cuadrado, es por centímetro cuadrado. Vos levantabas el rastrajo y tenías esta cantidad de cortadoras, tenías esta cantidad del tema de militar tardío. Bueno, hoy estamos probando de cómo aplicamos biológicos en los cultivos de servicio para bajar las poblaciones de todo esto. Es cómo repensamos todo, cómo aumentamos la escala que tenemos, que en 5 años queremos llegar a esa utilización de biológicos en todos los sistemas, ¿no? Tener indicadores de cuánta materia seca aérea y radicular tenés, cómo es la nodulación. Fíjense que muchas veces pasa que se hace en la vicia y te dice, che, me quedó chica, no nace, toda amarilla y la inoculé. Bueno, estos son todos tratamientos de distintos productos y cómo fue la nodulación, porque nos pasó esto. La vicia amarilla, esta, y esta estaba bien nodulada, bueno, tiene que ver mucho el inoculante, cómo se inocula, si tiene historia o no de bacterias en lote, porque lo que queremos generar es materia orgánica joven. Para tener más infiltración, como decía bien hoy el tema de materia orgánica joven, para que nos dé más nutrientes, todos estos indicadores para saber cómo estamos mejorando, estamos midiendo la macrofauna del suelo, hoy mostró justo, estamos también con el tema de ratio hongo-bacterias, saber cómo está mejorando. Cuesta muchísimo, muchísimo. Hoy es todo bacterias, nos cuesta muchísimo recuperar la parte de hongos. Pero también el tema es que aplicamos mucho, puras semillas, fungicidas, todo, que nos limita eso. Bueno, estamos buscando escalas para ver cómo hacemos y mejoramos esto, que es la estructura del suelo. Estas son toda metodología que terminamos de desarrollar junto con INTA para que el productor pueda decir qué tan bien está su suelo. Y con el cambio del trabajo que está haciendo, cuánto lo está mejorando. Porque el mejorar, hoy hablaba muy bien también del tema de la compactación, eso fue un problema muy grande que estamos teniendo en Argentina. Esto, de ver las raíces así, es muy común. Y una vez dando una charla, yo digo, no, yo hago cultivo de servicio para descompactar el suelo. Y un profesor de la universidad me dijo, ¿y cuánto es tu compactación en el suelo? Cric, cric, dije, tiene razón, no estoy diagnosticando. Y empezamos a hacer mapas de compactación. ¿Por qué? Porque un nabo de este tipo, una crucífera, tiene una capacidad, una fuerza vertical de romper 2,5 megapascales, más o menos, hasta 3 puede llegar. De ahí para arriba, la raíz hace esto. Y nosotros dijimos, che, ¿cómo estamos nosotros? Compramos un penetrómetro digital, empezamos a hacer mapas, y estos son nuestros mapas. ¿Sabe cuánto es la compactación en lo rojo? 8 megapascales. ¿Qué raíz iba a romper eso? Ninguna. Cuando uno analiza cuánto pisamos por campaña del lote, pisamos el 90% del lote por campaña. Como decía Magdalena muy bien hoy, no tenés hongo que no te hace la estructura del suelo y eso se compacta mucho más. Y ahí empezamos a pasar algunos escarificadores. Fíjense, esto es un ensayo. El nabo que estaba en la compactación esa, cómo quedó, pobrecito, y el otro, la longitud que tiene, ¿no? Esto es un escarificador y ahí atrás enseguida vamos metiendo todo este tipo de raíces para que cubran. Por eso tenemos que trabajar, diagnosticar, y no es que el cultivo de servicio te soluciona todo, sino es una herramienta más para seguir sumando a los sistemas. Tenemos que ver el tema del pH del suelo, el cambio de pH te afecta mucho la biología, te afecta mucho la parte de químicos en suelo, y tenemos que tener en cuenta también los impactos ambientales con los productos que estamos usando, porque esto cada vez está más en la mira de los productos que vamos a vender. Esto es cómo nosotros hemos logrado bajar el EIQ, que es el índice de impacto ambiental por los químicos que usamos en los campos.
Y esto es por manejo, no es por otra cosa, no es porque usamos menos, sino que por el manejo nos ayudó a usar mucho menos. Tener sustentabilidad económica, hemos logrado, no le puse todo el desarrollo, pero quiero decir un punto, de estos campos en los cuales nosotros teníamos una rotación soja-maíz, más o menos tienen en nuestra zona 7 toneladas de materia orgánica joven. No podemos lograr más de eso con ese manejo. Si una tonelada de materia orgánica joven a vos te da más o menos entre 10 y 12 por la mineralización, la descomposición, 10 o 12 kilos de N, nosotros empezamos a ver que en nuestros campos súper intensificados cada vez nos estaban rindiendo más y con mucha menos aplicación de nitrógeno. Bueno, lo que pasó es que pasamos de 7 toneladas a 16 y hoy tenemos lote con 26 toneladas de materia orgánica joven. Estamos mejorando esos primeros centímetros, estamos viendo que estamos aplicando cada vez menos nitrógeno para maíces en promedio de 11 toneladas. Y ahora lo que vemos es que, bueno, también nos tendría que impactar en el azufre, en el fósforo, en montones de cosas. ¿Qué vimos? Que en los últimos años, estos son los análisis de uno de los campos que nos está pasando en todo, fíjense, no podíamos superar las 18 partes por millón de fósforo, esto fue ahora el último año, todos los lotes superan y tenemos un promedio de 35 partes por millón de fósforo. Esto no es magia, lo que hemos logrado es ir recomponiendo la agricultura y recomponiendo la microbiología que me hacen que el fósforo esté cada vez más disponible. Y siempre que hablamos con los empresarios digo, esto es plata. Porque tener un fósforo disponible de esta cantidad es muy distinto a tener a 8 partes por millón, por cómo se desarrolla el cultivo. ¿Cómo nos va impactando en lo que es la huella de carbono? No voy a pedir que se lean esto, pero hemos reducido, más o menos hoy estamos aplicando un 35% de la cantidad de nitrógeno que aplicábamos antes, por el aumento de la materia orgánica en los maíces tardíos. Y esto es la huella del carbono que estamos logrando. Esto es un convencional y esto los sistemas bien intensificados. Fíjense, para producir un maíz de 10.000 kilos, en el convencional, y esto es real, son datos de hechos real, desprendimos 310 kilos de carbono y con nuestros sistemas bien intensificados atrapamos 1,5 toneladas. Yo le puedo asegurar que en muy corto plazo este maíz no va a valer lo mismo que este. Y eso es a lo que tenemos que ir a ver. Y para haber hecho este camino, hoy también lo hablaba, es un proceso, no lo haces de un día para otro. Por eso cuanto antes empecemos a cambiar, antes vamos a tener las soluciones porque tenemos que generar también la experiencia en cada zona. Porque nos están midiendo el carbono, nos están midiendo el agua, nos están midiendo todo para ver cómo somos de eficiencia en lo productivo. Y empiezan a aparecer todas las certificaciones que se te ocurran para acreditar esos procesos. En Argentina ahora también hay una plataforma en la cual vos podés hacer la trazabilidad de tu cultivo, porque te la están requiriendo. Porque aparte las maquinarias que hay hoy para detectar ciertas cuestiones son cada vez más finas. En Alemania, por ejemplo, nosotros tenemos, en Córdoba, donde vivo, es la mejor zona manicera. Son 350.000 hectáreas más o menos que se hacen por año y es el mejor maní que se vende en toda Europa. Más del 95% se vende a Europa. Bueno, se empezó a hacer mucho el tema de la trazabilidad. Ahora hay productos fungicidas y herbicidas que no podemos usar porque aparecen trazas y te rechazan los embarques. El año pasado rechazaron un embarque con un producto que no se sabía de dónde salió. Se hizo la investigación y resulta que, conocen la planta del maní, ¿no? El maní larga la flor, la clava y hace el maní bajo el suelo. Bueno, había acumulación en suelo de agroquímicos de años anteriores, de producciones anteriores. Cuando clava el maní, absorbe y las máquinas que hay hoy de HPLC detectan esas trazas y empieza a salir todo esto. Fíjense cómo empiezan las demandas de cómo cambiamos estos sistemas. Siempre digo que en Argentina ya los chinos nos llamaron 3 o 4 veces por teléfono diciendo, negro, no te compro granitos de soja, te compro proteína. Nosotros cada vez mandamos más granitos de soja y menos proteína. La trazabilidad en todo esto se viene para saber cuánta proteína estás mandando. Si vos tenés suelos desnutridos, y seguramente no vas a tener un equilibrio en proteína. Con el tema de la cuestión social que tenemos de hacer mejor las cosas. Ya como para ir terminando y decir, che, y hay más cosas para seguir pensando, siempre digo que uno se tiene que empezar, y siempre que entro de Colonia acá para Uruguay me enamoro de los paisajes que tienen. Como les decía, tener más polinizadores nos ayuda, tener sectores con corredores biológicos nos ayuda, tener distintos diseños de los campos nos ayuda a tener más producciones y ser más estables. Entonces empezamos con Lucas Garibaldi,
hace unos años que empezamos, ahora hicimos un bloque de 1.100 hectáreas y ahora estamos en 9.500 en 4 proyectos haciendo lo mismo, que lo voy a mostrar ahora, de empezar a diseñar los paisajes. Siempre digo que uno se tiene que cambiar ese chip de la cabeza y no pensar más que produce en un lote ni en un campo, sino que estamos produciendo en una porción de paisaje. En una porción de paisaje en lo cual tenemos que volver a llegar a ese equilibrio, de decir, che, para mí fue muy disruptivo de cómo genero esos espacios, cómo genero los corredores biológicos. Empecé en mis principios haciendo hoteles de insectos, generando corredores biológicos. Esto es Aceitera General Dehesa, que es una empresa muy grande en la cual con Julito Priotti estuvimos tratando de hacer cosas, pero es como que hacía todo desordenada, porque no tenía un orden en mi cabeza hace 6, 7 años atrás. Hasta que lo conocí a Lucas, empecé a entender, digo, che, la ciencia cuánto nos puede brindar, cómo podemos empezar a reorganizar y a tener todo este servicio ecosistémico a favor nuestro. Y siempre digo que me es muy fácil explicarlo de esta manera. En mi cabeza había un rompecabezas que estaba todo desarmado. Vos para un rompecabezas tenés que tener todas las piezas, te falta una y no puedes armar el rompecabezas, ¿no? Y cada una de esas piezas, ¿qué eran? Cómo recuperar, regenerar el suelo, cómo regular el agua, tener más polinizadores, tener cada vez mejores productos, controladores biológicos, biodiversidad, atrapar carbono, la parte de valores culturales, todo eso. Hasta que con la investigación, las tecnologías, las maquinarias, para lo que le voy a mostrar que hoy con toda esta tecnología lo podemos hacer, y sobre todo con la red de conocimiento, esto que estamos generando hoy es una red de conocimiento y te ayuda a que vos puedas generar escala en todo esto. Armamos este grupo, que es el grupo Statera, en el cual pasamos en Argentina esto es muy común, grandes extensiones cuadradas con bloques de un solo producto, llegar a esto, es el mismo campo de cómo ambientarlo, trabajar por ambiente. La agricultura por ambiente o la agricultura de precisión es tremenda, porque vos aplicás la cantidad de insumo necesario para ese ambiente. Ahora es muy loco, por lo menos en Argentina, que estamos ambientando lotes cuadrados, en lo cual seguramente acá hay una parte de ambiente que tiene este lote también. Y eso se llegó a esto, a separar los ambientes y trabajar por ambiente el ambiente. Generar corredores biológicos, paisajes multifuncionales. ¿Cómo le damos valor a sectores que no le queremos sacar, por una cuestión mental que tenemos, producción cuando no nos dan producción? Hemos estudiado en todos los casos que tenemos ahora, como mínimo tenemos un 15% de superficie en los campos que no son directamente productivas. Invertimos $600 por año y no alcanzamos a cosechar 500. Perdemos 100 a $200 por año. ¿Cuánto nos cuesta sacar $200 por hectárea por año? ¿No será mejor transformar esto en un corredor biológico y que en vez de me dé producción directa, me dé un beneficio indirecto con servicios ecosistémicos? De tener más biodiversidad, más polinizadores, atrapar carbono. Estamos viendo con un convenio con una empresa en la cual vos, como productor, podés vender parte de tu corredor biológico. Hay gente que quiere ser parte del sistema. Entonces hay una empresa que te dice, bueno, tu corredor biológico vale, lo hicimos con el campo de Luca, que es en el sur, donde hay muchos árboles, a ese lo cotizaron, le sale $25 el token, de 10 por 10 metros cuadrados. Y hay europeos que te compran los 10 por 10 metros cuadrados. Y vos por 30 años tenés que cuidar eso y mantenerlo y mejorarlo. Lo que estamos haciendo ahora en estos campos que estamos generando los corredores biológicos, hacer lo mismo. Porque hay interés y es una forma también de reconocer al productor para empezar a hacer todas estas cosas, ¿no? Este es el campo. Siempre que digo, uno va a este campo y te quedarías horas caminando, y es una sensación rara, y es el servicio ecosistémico. Es muy raro empezar a correlacionar todo esto, decir, che, qué ganas te dan de ir al campo, qué ganas te dan de producir distinto, qué ganas te dan de trabajar distinto. ¿Que es un desafío? Es un desafío gigante. Porque el hacer esto, tenés que cambiar la forma de pensar de cuando haces las aplicaciones. El primer error que tuvimos, cuando hicimos esto, la máquina arrancó acá y nos quemó todos los corredores biológicos. Dijimos, no, la culpa es nuestra. Jamás nos sentamos con el chango que va arriba de la máquina a decirle qué pretendíamos con el corredor biológico. Cuando hicimos una reunión con él, con su familia, y le contamos todos los beneficios, por qué lo estábamos haciendo, que no era un capricho, nunca más tuvimos una deriva sobre el corredor biológico. Y creo que eso es parte también de nuestra responsabilidad, de cómo transmitimos, cómo hacemos sentir parte al resto
Porque esto es para un impacto productivo, que va a ser un beneficio directo a nosotros, pero es un impacto grandísimo para la sociedad, para el resto, que lo tenemos que compartir, lo tenemos que saber transmitir para poder hacerlo. Siempre cuando estoy terminando la charla digo, de todo esto podemos ver, como decimos en Argentina, un quilombo tremendo, o podemos ver muchas oportunidades. Yo cada vez que veo y vengo acá y veo la cantidad de gente que me encuentro, cuando charlamos y me cuentan lo que están haciendo y lo que quieren mejorar, yo digo, estamos llenos de oportunidades. El agro está en un momento de una gran oportunidad para cambiar, tenemos que aprovechar, es un proceso. Si no empezamos hoy, nos va a costar muchísimo. Mañana nos pueden sacar una X ley que decir, tenemos que empezar ahora. Y si no tenemos experiencia nos va a costar mucho más que si empezamos de ahora. Un profesor, amigo mío, siempre me decía, cuando empecé con todo esto, Lucas, hacé poquito y aprendé mucho. Si todos de los acá, no sé cuánta hay, pero hay mucha gente, con que 10 se vayan con algo en la cabeza y hagan un poquito en su campo, el año que viene nos juntamos y compartimos la información de lo que hicieron, que la información es en qué te fue mal, qué te fue bien, y esto empieza a generar escala para hacer este cambio que es el que necesitamos. Y es la forma de hacerlo. Esto es la forma, por ejemplo, de lo que hicimos el año pasado. ¿Y por qué quise ponerlo? Porque hay empresas, por ejemplo, esta es la empresa BAF, que empiezan a meterse en todos estos temas. ¿Por qué? Porque el cambio, uno ahí agarra dimensión hacia dónde van los cambios que están buscando. Cuando empezaron con esto, me dijeron, queremos hacer productos, digo, si no lo hacemos bajo otro sistema, no lo hacemos nada. Y fue la primera jornada que se hizo, fíjense, la mitad para allá es convencional, la mitad para acá, todo con cultivos de servicio. Y empezamos a ver los beneficios, todo lo que hay, y en conclusión, lo que vimos es que la carga química tiene que bajar, y te lo está diciendo una empresa como BAF. Entonces, tenemos que seguir generando esto, generando sectores, ensayos para poder agarrar y distribuir toda la información y aprender. Creo que el gran desafío es generar la red de conocimiento. Y para terminar siempre digo, un profesor antes me decía, antes el mejor ingeniero agrónomo es el que tenía toda la información en su computadora, ¿no? Porque vos decías, che, me pasa a andar a verlo a fulano que la tiene atada. Hoy, el mejor ingeniero agrónomo, el mejor productor, es el que difunde la información, porque genera las redes para buscar soluciones para todo el mundo. Muchas gracias. Impresionante. Buenísimo. Bueno, las preguntas que seguramente deben haber para Lucas Andrioni a propósito de la charla, seguramente algunas interrogantes que se plantean a partir de todo esto. Es importante que lo aprovechen, ¿no? Está acá. Vamos a hacer el sorteo posteriormente de los productos. Así que bueno, algún técnico, algún productor, alguien que se anime, que rompa el fuego. ¿Alguna pregunta para Lucas en el inicio? Se ven cambios extraordinarios, ¿no? Con esas imágenes de esas raíces de 2 metros, con todo lo que significa el cambio en la microbiología, en la microfauna, tremendo, ¿no? Un productor me comentaba que lo primero que había visto cuando había aplicado, la primera respuesta que era en la noche había visto donde había aplicado y el resto, la diferencia de los bichitos de luz, las luciérnagas se había llenado. ¿Tiene algún porqué eso? No sabía explicar de los bichitos de luz, pero sí lo que estamos... hoy justo le mostraba a Magdalena, creo que estaba acá, y a alguien más, de la resiliencia que tienen las cosas que hacemos. El anteaño pasado se había hecho un ensayo con el tema de promotores de biológicos y inoculación en vicia, y la verdad que fue un año tan seco que eso no prosperó. Fue una vicia muy chica, pero por la seca que había, y dijimos, qué pena que no pasó nada. Este año se volvió a hacer todo el lote con cultivo de servicio, y esa franja tiene más de 10 veces el tamaño que el resto, pues fue un año también seco. Y lo que estamos viendo es la resiliencia, ¿no? Que uno dice, poco que te pareció que hacía, aquello, el impacto que tiene a nivel suelo, el impacto que tiene a nivel microbiológico, el impacto que tiene a nivel de estructura, y esto año a año se va mejorando. Siempre
cuando muestro todo lo que estamos haciendo en los campos, siembra en verde, control de malezas y todo, digo, no se crean que esto es que lo hicimos este año y estamos teniendo los resultados. Estos campos, yo hace 16 años que soy director técnico de los campos, hace 12 que lo estamos intensificando y 5 que estamos muy intensificados, son campos que están verdes todo el año. Y hoy estamos viendo los resultados. Por eso el tema de los procesos, del tiempo que te lleva generar este tipo de resultados. Y para cada zona distinto. Seguramente acá en Uruguay son otros suelos, otros climas, porque tienen más agua, y hay que adaptar todo esto, como decía bien Magdaleno, que lo explicó muy, muy bien. La ingeniera Grisby Lavandera, que es la presidenta del Centro Agronómico. Toda la propaganda. No, yo te quería preguntar, cuando veo esas grandes extensiones de agricultura, si ustedes siguen usando glifosato o están con otra tecnología, o si usan dosis cada vez más bajas. Sí, lo que estamos hoy, lo que estamos en estos campos muy intensificados, en algunos tenemos las tecnologías como Deep Agro, que es con cámaras, o Wedit, en lo cual hemos reducido más de un 70% la utilización. Lo que pasa es que todavía el sistema no está para... El sistema, no sé si el sistema ecológico, sino el sistema mental nuestro, para decir no aplico nada. Creo que es como que falta el saltito ese para hacerlo. Lo que veo es que, y esto es una opinión totalmente personal, pero si yo logro mantener sistemas totalmente equilibrados, que no hago, por ejemplo, aplicaciones extensivas a todos los, sino muy localizadas, y la verdad que usar fitosanitarios para un control muy eficiente de eso, es a lo que quiero llegar, por lo menos en esta primera etapa. Lo que quiero dejar es usar a lo extensivo. Con algunos productos lo hemos logrado. Nosotros hicimos un estudio de qué tipos de productos sacar del sistema nuestro, sobre todo, como les contaba, tenemos un gran problema con las ALS. Encontramos uno de los estudios que hicimos es que las vicias muchas veces no nodulan porque la acumulación de ALS inhiben esa nodulación. ¿Y a quién echábamos la culpa? Al inoculante. No, que el inoculante estaba vencido, que estaba malo, que esto, que otro. Decíamos, pero ¿cómo puede ser? Bueno, y empezamos a encontrar, hicimos un estudio con la universidad y encontramos que lo que pasaba, que la acumulación de ALS te puede inhibir la nodulación en soja. Entonces, la idea es cómo lograr sistemas más equilibrados de bajar la carga química. Vos decís, no vas a fertilizar más con nitrógeno los maíces tardíos, por lo menos en mi zona, siempre aclaro eso porque es particular para ahí, y lo bajamos en un 70% la cantidad que usamos. Yo creo que un 30% vamos a tener que agregar para lograr los rindes de 11.000 kilos de maíz que estamos. Pero haber logrado eso, de tirar un 70%, el impacto que estamos teniendo, es totalmente distinto. Con fósforo, nos estamos replanteando muchísimo el tema de cómo ponemos más disposición de fósforo. Estamos teniendo todo ese fósforo. ¿Tenemos que seguir tirando fósforo? La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la fuente en la cual tenemos que empezar a tirar el fósforo? ¿Será con efluente? ¿Será con compost? El tema es que cuando te metes con el tema del compostaje, las cantidades que tenés que tirar por hectárea para recuperar el fósforo que te llevas son gigantes y las estructuras no están armadas. En Europa, que son más chicos, fui a ver en España todo, y tienen sistemas espectaculares. Cuando querés trasladar a Argentina, que son, cuando un productor en Europa tiene 150 hectáreas, mis lotes son de 250 hectáreas. Entonces, como que digo, ¿cómo hago? Pero bueno, para mí es empezar la primera etapa es con los cultivos de servicio. Pongo leguminosas, cómo activo lo más que pueda con la actividad con esas leguminosas que me atrapan el nitrógeno del suelo, cómo los cultivos de servicio, la otra vez me preguntaban, ¿qué? ¿Y un centeno no te da nitrógeno? Sí, la descomposición te da nitrógeno. Lo que no hace es que atrapa el nitrógeno del aire. Ahora tiene una capacidad tremenda de el nitrógeno que está liberado en invierno, si llueve se lixivia, si está el centeno lo chupa y después me lo va trasladando en el tiempo en el cultivo. Lo que tengo que hacer es cómo pensar el sistema para bajar la carga de insumos externos, porque eso energéticamente nos pega en la parte de microbiología, porque uno hace un montón de cosas para recuperar la microbiología y curas con fungicida la semilla, tirás un fungicida para esto y te estás pegando directamente a todo lo que quisiste lograr. Bueno, esos sistemas los tenemos que cambiar. ¿Cómo empezamos a probar los biológicos, los insecticidas biológicos?
creo que por ahí va el cambio. Nosotros lo que logramos es, digo, no es que no hay, hoy estaba muy buena la pregunta de maleza, no me acuerdo quién la hizo. Nosotros no es que no tenemos más malezas, ahora tenemos una carga tan baja de malezas que muchas veces, si aparece alguna, la dejamos que sea parte del sistema, porque no me afecta productivamente, salvo que sea alguna maleza muy complicada con un amaranthus, que una planta te da 500.000 semillas y te puede hacer un desastre en 5 segundos. Pero esas son formas de cómo ir controlando. Están apareciendo herramientas mecánicas para controlar maleza. Bueno, creo que va todo de la mano para ayudar a bajar. Las tecnologías de proceso nos va a ayudar a que no ser tan dependiente de las otras tecnologías como la química. Exacto. Enrique Patiño. No, bueno, buenos días. Quería consultar el tema de los corredores que marcaba en el campo. ¿Cómo tomar la decisión de los corredores biológicos? ¿Cómo tomaba la decisión de cómo lo medían para hacerlo a eso? Nosotros lo que estamos haciendo es, estamos armando un protocolo para armar un algoritmo en el cual vos podés detectar. Vos hoy con los sistemas GIS, conocen que son para donde uno va teniendo digitalmente el campo, vos podés poner distintos clústeres. Podés poner el clúster de rendimiento, el clúster de márgenes brutos, y a partir de eso vemos en qué situaciones a vos tus márgenes, por ejemplo en mi zona, salís hecho o tenés mucha posibilidad de salir negativo, y eso lo transforma en corredor biológico. Ahí en otra zona lo que estamos haciendo ahora es, hay zonas productivas que son muy bajas, en la cual estamos transformando en corredores biológicos. Porque esto está pensado y está, digamos, fundamentado en decir, si yo tengo estos espacios, logro aumentar mi producción que está al lado. No es que lo hago por capricho, sino que puedo aumentar la producción. Entonces, ¿cuánto tenemos que hacer esto, en dónde tenemos que hacer estos corredores biológicos? Nos falta mucho para aprender, se están haciendo investigaciones, pero decir a qué distancia tienen que estar cada uno de los corredores biológicos. Lo que se sabe es que en tu campo vos tendrías que tener más o menos un 20% de superficies con corredores biológicos o paisajes multifuncionales, para que sean campos muy equilibrados. En nuestra zona, les puedo asegurar que es más del 20% que tenemos, porque son zonas de bajos o zonas de médanos que no rinden. Ahora estamos tomando un campo en provincia de Buenos Aires que son mucho más planos, pero hay sectores que son de márgenes muy finos y esos se están transformando en paisajes multifuncionales. Hoy lo estamos haciendo con una cuestión para que entre para el productor, porque es una realidad, con el margen bruto para saber, transformemos esto, que no estamos perdiendo plata o no estamos ganando, para que nos dé un beneficio. La idea es, ya tenemos en la lista de productores que quieren entrar en esto y a lo mejor ellos están dispuestos a dar parte de su superficie para transformarlos en corredores biológicos y paisajes multifuncionales, porque saben que el rédito lo vas a tener también por otro lado. No sé si se respondió o no más o menos la pregunta. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Seguramente, bueno, basaste fundamentalmente en los temas agrícolas, pero seguramente sobre campo natural, y hoy con los sistemas intensivos, sistema Aguacén, vos hablabas del agua de la parcela, la importancia de que el animal no camine mucho, por el tema de la compactación, seguramente también se aplica de la misma manera, ¿no? Sí, exacto. Es más, yo por eso digo que cada vez que vengo a Uruguay es como que me viene a la cabeza lo que quiero hacer allá, porque ya tienen los paisajes. Por ahí hay zonas que son mucho más agrícolas, más extensivas, pero hay otras en las cuales tienen más zonas ganaderas, más mezclado con lo productivo, donde cruzan esos corredores, pues uno los ve, acá tienen muchas terrazas, hay mucho trabajo. Creo que la función va a empezar a ser en ponerlos en valor, en poner en valor todos esos sectores para empezar a cuidarlos y a valorizarlos y empezar a tener ese cuidado de todos los paisajes nuestros. Hay campos que están más armaditos y campos que hay que armarlos muchos más, ¿no? Por el fondo, una consulta por allá. Una pregunta, los impactos transicionales en el tiempo donde los empezás a hacer no son totales, sino que vas haciendo distintas cosas. Eso, la relación que tiene, te pregunto, con la baja económica de lo que perdés de producción hasta llegar a igualar. ¿Y cuándo considerás vos que llegaste a cumplir una cantidad de
cambios transicionales que ya te permitan eso, porque si tenés pérdidas económicas desde un principio, ¿cómo las vas a cubrir para poder llegar a tener todo eso? Sí, Poco está buenísima la pregunta. Con el tema de las... está muy relacionado de que cuando uno intensifica los sistemas tenés pérdidas económicas. Te puedo asegurar que no es directo. Depende mucho del manejo. Se ve mucha pérdida económica cuando hay un mal manejo de herramientas, por ejemplo, como el cultivo de servicio. Siempre digo que un cultivo de servicio puede ser o tu mejor solución o tu peor pesadilla. Vos un cultivo de servicio no lo manejás y te va a pasar las facturas más grandes que pueda tener, ya sea en malezas, en cuestión de nutrición. Por ejemplo, en Argentina se habla mucho de la pérdida que vos tenés cuando haces un maíz por el cultivo de servicio. Y cuando decís, ¿qué cultivo de servicio hiciste? Centeno. Es que nunca haría un centeno como un antecesor para maíz. Tenés una inmovilización gigante del nitrógeno. Te va a competir para la degradación con las bacterias con el nitrógeno del suelo. Puede ser hasta, me sale antagonista, pero no es la palabra antagonista, que te compita hasta por el buen crecimiento, digamos, tenés muchas desventajas por hacer una gramínea. Por eso nosotros trabajamos mucho con el tema de multiespecies. Yo creo que si uno hace un manejo racional de eso, no me imagino grandes pérdidas económicas en rinde. Sí, por ahí podés tener en los primeros 2 años, hasta que le agarrás, pero es una cuestión de manejo, hasta que le agarrás el manejo. A partir de los 5 años estabilizás absolutamente todo. Después tenés mucho para mejorar, pero estabilizás. Nosotros en los campos por ahí que estamos tomando nuevo, empezamos de a poco. Y después, la pregunta está muy buena porque te da paso a un montón, es entender el tema del proceso. Muchos cuando encuentran esto y dicen, quiero hacer cultivo de servicio, te hacen el 100% de la superficie. No saben cómo manejar 100 hectáreas y te quieren hacer 1000. Y eso es un proceso que después sí, claro, el pato te lo pasó en toda la superficie. Es cómo empezás de a poco, cómo ajustás, cómo diseñás. Por eso nosotros, no puse mucho más porque si íbamos a estar hasta mañana charlando, pero nosotros desarrollamos mucho el tema de lo que es la planificación, el diseño y el manejo. Eso lo tenés que tener, pero muy atado. Vos no diseñás un cultivo de servicio, no lo planificaste y no lo manejaste, es lo peor que te puede pasar. Doy siempre el mismo ejemplo que pasa todos los años en Argentina. Vos vas como asesor al campo, ¿no? Y están por cosechar la soja. Y te dicen, ¡pa! Qué lindo estaría hacer un cultivo de servicio acá, ¿no? Y dale, hagámoslo. Volvés a los 20 días, cosecharon la soja. Che, ¿vamos a hacer algo? Dale, hagamos un centeno. Salen a comprar el centeno hasta que lo consiguen. Cuando está el centeno, ¿para qué no hicimos el barbecho? Hacen el barbecho. Te pasaron 45 días. Cuando sembraste ese centeno, ya es tarde. No lográs lo que buscás, seguramente después no lo manejaste y siempre llegás tarde a las cosas. Por eso el tema de esto, de planificar, manejarlo y diseñarlo, para mí es fundamental para que no se produzca esto del tema de las pérdidas económicas. Por eso lo puse, a lo mejor lo pasé muy ligero, pero cuando yo puse qué está pasando con los cultivos de servicio, vos decís, che, es una tecnología que está recontrademostrada, que funciona, ¿por qué no crece al nivel que tendría que crecer? Por una cuestión de manejo. Nos hemos acostumbrado, y no voy a decir, soy productor también, pero como asesor y como productor, a hacer muy cómoda la agricultura. Y para esto es como que tenemos que pensar un poquito distinto. Yo le contaba, antes yo solo manejaba unas 12.000 a 15.000 hectáreas, solo, con una moto, una camioneta, manejaba todo. Hoy en la consultora somos 5 y manejamos 10.000. Es decir, cuando uno habla, intensifico el sistema, intensificás la parte de agricultura, la parte empresarial, la parte técnica, la parte de operarios. Tenés que intensificar todo y eso requiere mucho trabajo. Por eso yo nunca dije que esto era fácil y que era una pavada. Que tenemos mucho beneficio y que tenemos que ir para este lado, es eso. Y es una transición de empezar a trabajar. Yo conozco muchos productores que cada vez son más las superficies que se está haciendo en Argentina de todo este tipo de manejos y quien entra es como que no sale porque le empieza a encontrar la vuelta a todo. Porque aparte los sistemas hoy están tan degradados, nosotros por lo menos en Argentina, están tan mal, que vos cualquier cosita que le hagas a favor, tenés unos resultados exponenciales
tremendo. Y eso que mostraba del fósforo, nosotros empezamos a ver que a partir del tercer, cuarto año tenemos una curva de aumento de fósforo disponible y con el nitrógeno pasó lo mismo. No nos está pasando lo mismo con el zinc, por ejemplo. Seguimos censando, no sé qué habrá, no tengo que hablar con Magdalena, pero censamos el zinc y el zinc sigue pinchado. No es que explotó todavía. Pero los otros nutrientes es como que vamos logrando ese equilibrio. Después también, me cortan porque yo le largo a hablar y no me dicen basta. También, por ejemplo, hay una cuestión de estos sistemas creo que tienen un límite. Yo tengo una agricultura en los sistemas que manejamos que generalmente son agrícolas 100%. Y bueno, esto nos está mejorando un montón el sistema. Ahora tiene un límite de mejora. Lo que estamos viendo en los campos que más intensificados estamos, hemos mejorado muchísimo los primeros 8 a 10 centímetros, pero muchísimo, es tremendo. El otro día subí un videito tremendo. Ahora, de ahí para abajo no tenemos ningún tipo de mejora. Pero también lo que estamos viendo es como cuando hicimos el estudio con el francés, que el tipo de raíces que estamos generando con esos sistemas son de muy corta duración. Son de o un cultivo de renta que te dura 5 meses o un cultivo de servicio que te dura 5 meses. Entonces, la degradación de esas raíces es todo muy rápido. No es como una pastura que la tenés 4 años y hay otro tipo de microbiología, otro tipo. Pero bueno, de nuevo, yo en Argentina, todos los campos que manejo, fui hace 13 años atrás el que saqué el girasol de los campos y las vacas de los campos. Y hoy estoy hablando de meter el girasol y meter las vacas. Me dice, no, basta. Pero, claro, decidite qué vas a hacer. Pero los sistemas, digamos, cuando uno puede tener a lo mejor sistemas mixtos y hacer rotaciones con pastura, es el sumum de lo que uno se imaginaría. En estos campos 100% agrícolas, en lo cual no va a haber ganadería, salvo, imagínense, si la ganadería, hoy escuchaba el tema de los precios, si la ganadería es difícil en Uruguay, imagínense en Argentina, en la cual tuvimos un gobierno que incentivó la ganadería. A los 4 años, cuando vos tuviste tu ternero, vino el otro y te cerró las exportaciones. No hay chance. Porque a todo esto, cuando uno lo cuenta, que no lo puse acá también, uno tiene que meter el clúster de bolsillo, ¿no? Uno siempre dice, esto no es que lo hacemos por altruismo, lo hacemos para tener negocios cada vez más rentables. Y en Argentina tenemos que meter siempre el fichín económico que no es fácil. Anoche hablábamos, cuando estábamos cenando, les contaba del tema del dólar en Argentina, ¿no? Tenemos más de 11 dólares de tipo de dólar en Argentina. Y vos decís, ¿con qué dólar te manejás? Bueno, hoy tenemos, en la agricultura, tenemos $1 insumo, $1 de exportación, $1 maíz y $1 soja. Tenemos... Y a Cristina. Tenemos 4 tipos de dólares. Entonces, imagínense cuando vos planteás estos sistemas, decir, traigamos la ganadería, la familia de mi señora tiene tambo, ¿no? Vos haces toda una planificación a $1 X del maíz. Se levantó ayer Massa, dijo, che, necesitamos plata. Dale, sacá el dólar maíz. Entonces, el dólar para vos vender maíz salía 350 pesos. Se levantó Massa un día, que es el ministro de Economía, despierto, y dijo, bueno, ponele 400. El pobre tambero hoy está pagando medio de 400, la leche no le aumentó nada. Bueno, estos sistemas, uno también, que cuando uno dice, ¿cómo crece? Bueno, estamos en una cuestión que cuesta, pero en empresas grandes como las que estamos nosotros, que han agarrado el ritmo y ya estamos en esa cuestión de mejora, nunca te van a dudar. El año pasado fue tremenda la seca que tuvimos. Y nunca dudaron en que este año estuviera el 100% del campo verde nuevamente, porque saben cuáles son los beneficios y todo. Por eso me voy siempre por las ramas cuando me hacen una pregunta, pero en respuesta a eso creo que si se maneja bien, el impacto económico que puedes tener puede ser bajo. No te digo que no lo tengas, pero puede ser muy bajo. Y al tercer año, cuarto, estabilizás eso. Impresionante. Gracias a Lucas, a Magdalena. Creo que no hay más interrogantes. Quedó el auditorio. Ya hay una pregunta, allá en el fondo, a la izquierda. Bueno, para terminar seguramente vamos a estar con el sorteo también, el almuerzo. Adelante. Cuando hablaste del secuestro de carbono, de la huella de carbono, que me diste que habían pasado, creo, a una captura, puede ser, de 1,5 toneladas, ¿cómo, que eso supuestamente a futuro le podría dar un valor? ¿Qué
¿qué parámetros a grandes rasgos se usa para medir? O sea, ¿cómo llegaron a esa captura? Esa captura que hicimos la hicimos con hay una startup en Argentina que se llama Puma, que te hace la trazabilidad de todo lo que vos hiciste y te saca la huella de carbono. Y ahí adentro te contempla así a grandes rasgos que son los que más impactos tengan, que más impacto tenés. Es el tema de fertilizantes nitrogenados, el tema de insumos fitosanitarios y cuánto carbono atrapás con los cultivos de servicio. Esos tres son los que te marcan el diferencial que estás viendo ahí. El más grande de todo es el tema de la utilización de nitrógeno. Cuando nosotros bajamos tanto la cantidad de la utilización de nitrógeno para lograr, nosotros tenemos hoy lotes en el cual hay años que no se aplica directamente nitrógeno, porque vos lo censás y tenés el nitrógeno para sacar 11.000 kilos. Cuando tenés eso, tenés estos marcos de diferencial. Nosotros, a mí siempre me llaman por ahí de las empresas, me piden datos y se lo habíamos pasado a Puma y este año me llamó y me dijo, ¿vos viste esto? Y yo ni enterado que hacíamos, porque no lo había entendido cómo era, el atrapar la cantidad de carbono que estábamos atrapando. Y la conclusión que saquemos, que es el cuadro que yo me tengo que dar ya en números, después si quieren se los mando, no tengo ningún problema, el impacto más grande es por la cantidad de fitosanitario utilizado y sobre todo por el nitrógeno. El nitrógeno es el que más impacto te da. Y el cultivo de servicio, el otro tuvo convencional, un barbecho largo que no tuvo nada. Y este tuvo el atrape del carbono de los cultivos de servicio y la menor aplicación de nitrógeno sobre todo. Muy bien. Ahora sí. Bueno, el agradecimiento entonces a Lucas, a Magdalena por lo que han sido estas excelentes exposiciones aquí en la Rural. El aplauso